Buenas tardes a todos los asistentes, buenas tardes Alfonso, espero que todos os encontréis bien y que ya nos estemos adaptando todos a esta nueva normalidad. Y bueno, hoy vamos a arrancar con el tema de hoy, que es un tema más específico sobre la extensión de vida, la norma 69.400-28, pero el tema en sí, la extensión de vida, pues es un tema clave en nuestro sector y nos afecta a la asociación en varios frentes, ¿no? El principal, sin duda, pues es el contexto de antigüedad de la flota instalada de aerogeneradores en España. Como ya hemos comentado otras veces y es ampliamente conocido, pues es bastante antigua. En España tenemos casi 21.000 aerogeneradores instalados con datos de finales de 2019. Esto representa casi 26 gigavatios de potencia y de los cuales más de la mitad a finales de este año habrán calzado 15 años de operación. Con lo cual, pues esto da muestra de que al haber sido uno de los países pioneros en la energía eólica, pues también somos de los primeros en enfrentarnos a esta situación de envejecimiento. Y conjuntamente con pues, Alemania, Dinamarca sobre todo, pues estamos a la vanguardia en las tecnologías de extensión de vida y muchos promotores y operadores de parques pues se tienen que enfrentar ahora a las estrategias de planificación de su operación más allá de esos 20 años. Muchos aerogeneradores durante su vida útil pues realmente se han visto sometidos a cargas sensiblemente inferiores a las que se habían previsto en su diseño y por lo tanto pues disponen de cierto margen para continuar su operación de forma segura. Sin embargo, pues esto en muchos casos no es sencillo de cuantificar, esto hay que medirlo, hay que determinar exactamente cuántos años más se pueden seguir operando, qué componentes habría que sustituir y cuándo, bajo qué costes, bajo qué condiciones de mantenimiento, etcétera, ¿no? Y aquí es donde se da pie y en España pues somos un caso de éxito en este sentido a la aparición de multitud de metodologías de diagnóstico y de certificación de la extensión de vida de parques eólicos y también a la consolidación de un tejido empresarial muy importante alrededor de este ámbito. Y en España, pues de hecho, constituye o representa un valor muy importante dentro del sector eólico español. Hay muchas empresas de ingeniería, desarrolladores de modelos aerolásticos, estadísticos, metodologías de predicción de fallos, fabricantes de sensores de diferentes componentes, de sistemas de inspección avanzados basados en drones, en robotización, empresas de condition monitoring, de escalas, etc. Y bueno, esto a pesar de que en España pues, no existe ninguna obligación legal de cumplir con ningún procedimiento específico para poder operar un parque eólico más allá de esta vida útil de diseño de más de 20 años, pero aunque no exista esta obligación legal, quizás como excepción está el caso de Canarias, que sí que tiene un decreto, el decreto 6/2015, que establece la necesidad de cumplir con unas condiciones de seguridad mínimas para poder prorrogar el funcionamiento y las autorizaciones administrativas de parques eólicos más allá de 20 años, pero el Gobierno de Canarias aún pues, no ha aprobado el procedimiento de evaluación que debería regular el cómo hay que hacer estas certificaciones. En cualquier caso, pues los promotores son los primeros interesados en garantizar la operación segura de sus activos y bueno, la práctica habitual es que en colaboración con los fabricantes pues planteen sus propias estrategias, sus propios procedimientos, se apoyen en las múltiples soluciones técnicas que comentábamos antes y todas las tecnologías que hay disponibles en el mercado y que además pues todos los avances en digitalización de los últimos años pues han potenciado todavía más. Quitando el caso de Canarias, en el resto de comunidades autónomas pues no existe un límite temporal para las autorizaciones administrativas, pero bueno, como decía, los promotores son los principales interesados, además también pues en el caso de compraventa de parques eólicos o por ejemplo también de cara a las compañías de seguros, pues muchas veces es necesario
garantizar de alguna manera o poder certificar cuál es la situación actual en cuanto a, digamos, a vida útil consumida de un parque eólico y prever cuántos años más puede seguir operando con seguridad. Y para eso, bueno, pues a falta de un procedimiento único en España, pues en otros países, por ejemplo, Alemania y Dinamarca, sí que han elaborado procedimientos conjuntamente con la industria y la administración, pero bueno, aunque en España no exista algo así de momento, pero sí que hay varias empresas de certificación que han elaborado sus propios procedimientos y ahora mismo pues son los estándares que existen para poder certificar una instalación eólica en cuanto a extensión de vida. En cualquier caso, pues aquí es donde entra a jugar un papel importante esta IEC que vamos a tratar hoy, la 62.400-28, en curso de elaboración y previsiblemente cuando esté aprobada pues constituirá la principal referencia para extensión de vida para el sector, tanto en España como a nivel internacional. Por eso es importante entender bien qué partes contempla, qué metodologías está considerando y bueno, y sobre todo pues también el valor de que nos lo puede contar Alfonso Sanemeterio, que como coordinador del grupo de trabajo dentro del Comité de Normalización Español, pues es el coordinador de la parte española de esta norma, del Grupo de Trabajo 28, y lleva años trabajando en este tema y conoce todos los detalles. Así que nadie mejor que él para explicarnos los contenidos y el enfoque de la misma. Y bueno, sin más, pues te voy a dar la palabra, Alfonso, para que puedas entrar con tu presentación y además, bueno, señalar como en otros webinars que después de la presentación de Alfonso daremos pie a un turno de preguntas, las podéis realizar a través de la interfaz del GoToWebinar y yo las iré recopilando y las iremos tratando al final de la presentación. Pues bueno, sin más, Alfonso, te voy a dar la palabra, te convierto en presentador para que veamos todos tu presentación y todo tuyo. Hola, bueno, muy buenas tardes, lo primero a todos. Muchas gracias, Tomás, por la presentación sobre la casuística que hoy nos reúne cada uno desde nuestras casas u oficinas en este webinar. Como bien ha dicho Tomás, es un tema que está muy en boca de todo el mundo, en el que, como también ha introducido muy bien Tomás, y era una de las primeras cosas que quería incidir, en el que en España somos de los primeros que lo abordamos y que satisfactoriamente para todos nosotros, yo creo, para el grupo español. El lunes teníamos una reunión casi final ya antes de terminar con los últimos detalles del documento, en el que nos daban una estadística sobre la cantidad de personas por países que han estado participando en la normativa. Y creo que es un orgullo decir que el grupo español ha sido el más numeroso en la mayoría de los encuentros. Y cabe reseñar que algunos de los encuentros los hemos tenido en Copenhague, por ejemplo. Entonces, lo primero, al hacer esta introducción, también que lo primero quería dar las gracias a la Asociación Empresarial Eólica por darme la oportunidad de presentarlo. Era algo que yo había comentado con Tomás en las reuniones que tenemos más o menos cada 6 meses sobre las diferentes normativas ahí en vuestras oficinas de la asociación. El tener esta posibilidad, lo primero que yo había pensado era sobre todo darla con la gente más interesada, y relacionado con esta situación que todos estamos viviendo, pues vimos la posibilidad de que uno de los webinars lo dedicáramos a la normativa, a explicar esta normativa que está en curso. Y luego ya tendremos reuniones seguramente yendo a muchísimo más detalle con los compañeros que estén interesados, y me gustaría que cualquier persona que de momento no haya estado relacionado con ello y que después de este webinar sienta curiosidad, sienta que puede aportar, pues la verdad es que para mí
como coordinador del grupo, pero entiendo que para cualquiera de los compañeros que estamos, pues bienvenido sea, ¿no? Antes también de llegar al final y las preguntas, porque la presentación no va a ser muy larga, la he preparado más o menos para que lo que es la parte de la presentación dure unos 30 minutos y dejar sobre todo a que vosotros también participéis con vuestras preguntas, porque mi intención, y espero haberlo plasmado en la presentación, es dar una visión general sobre todo de qué es lo que se ha tratado y cómo se ha abordado esta edición primera de la normativa, qué es lo que hemos tenido en cuenta en los diferentes equilibrios que hemos tenido que hacer entre operadores, fabricantes de aerogeneradores, certificadores, consultores y luego ya al final, si hay gente más interesada en hablar de los detalles de alguna de las cosas que comentaré, análisis analíticos, inspecciones, tratamiento de condiciones de mantenimiento, tratamiento de condiciones de operación, pues ya podremos tener oportunidad al final. También, y antes de que se me olvide, me gustaría dar las gracias por supuesto, a los asistentes y a mis compañeros del grupo español que han estado muy presentes en la normativa, porque todos, desde el momento en el que se supo del webinar, me han mostrado el apoyo y que si necesitaba alguna cosa en la que, como ahora mostraré, yo no he estado presente dentro de la norma en todos los grupos de trabajo en el día a día, porque se ha dividido en algunas cosas, en algunos temas diferentes, pues me mostraron el apoyo. Como verán, porque algunos son asistentes, lo he tratado desde el punto de vista del, como dicen los angloparlantes, del big picture, sin meterme mucho en detalle, pero espero que al menos 4 o 5 conceptos de lo que vamos a comentar queden claros para que luego cada uno de ellos, cada una de las personas interiorice y, por supuesto, aquí estaremos para, si se necesita tener un draft de la normativa una vez que esté limpiado, que esperamos que sean 2 semanas, yo sin ningún problema, ya nos han comentado el lunes que lo podemos facilitar a aquellas personas que estén interesadas, o sea que en ese sentido ningún problema. Y por último, quería dar las gracias a mi equipo, al equipo de Nabla Wind Power, que al final la presentación no la he hecho yo solo, me han ayudado. Veréis un montón de imágenes que he intentado poner para ilustrar algunos gráficos que vienen en la normativa y muchas de ellas me han ayudado ellos a hacerlo, así que los doy las gracias desde aquí. Entonces, lo principal en esta normativa, y no fue fácil desde un primer momento definirlo, son los objetivos de la norma. Cuando, incluso en el propio nombre del webinar que estamos presentando, ¿no? Son los avances en la normativa de la IEC para la extensión de vida de parques eólicos, pero tiene un nombre que viene incluso anterior en su acepción en inglés antes de hacer relación a la extensión de vida de parques eólicos, que es la gestión de parques. El nombre específico en inglés es Through Life Management and Life Extension. Es decir, que es una norma que lo principal para los objetivos que se ha ido definiendo es para ofrecer unas buenas prácticas para la gestión de los parques eólicos y que ello pueda conllevar, junto con otras técnicas que también se pueden utilizar, a que esos activos, esos parques eólicos, pueda extenderse la vida si las condiciones de seguridad, si la acumulación de daño en cada uno de los componentes así lo permiten. Fue algo que nos fueron recordando algunos de los operadores con mucha razón a algunos de los asistentes, y creo que va a quedar bastante patente porque no se hace solo referencia en la normativa a que se vaya a extender la vida o que haga referencia a extender la vida, sino cubre también todos aquellos buenas prácticas que vienen de la experiencia, de operadores muy potentes que han estado en la normativa, para que el conocimiento que se tiene de cada uno de los aerogeneradores, de cada uno de los parques que se gestiona, sea lo más grande posible, no solo más allá de su vida útil de diseño, que es lo que conocemos como extensión de vida, sino también incluso anterior, porque bueno, muchos de los asistentes seguramente gestionáis diariamente y habéis estado durante toda la mañana de hoy atendiendo cosas diarias de los parques eólicos,
y la mayoría de vuestros parques no tendrán 20 años y estáis todos los días teniendo que hacer algunas cosillas, algunos ajustes, pues todo ese tipo de cosas también se ha reflejado en la normativa. Y por supuesto el segundo objetivo, que ya lo ha definido también muy bien Tomás, es el justificar técnicamente que si se decide por la opción de extender la vida del aerogenerador, que sabemos que desde el punto de vista de negocio es algo muy apetecible para cualquier operador y para cualquier gestor del parque y propietario, lo que se tiene que hacer es siguiendo unas pautas de seguridad que sigan la mejor metodología que se pueda utilizar. Es decir, que se hagan unas condiciones lo más seguras posibles. Para hacer esto, y antes de pasar a la siguiente slide, yo al menos cuando estaba definiendo la presentación y pensando en todas las reuniones, mientras definía los puntos que quería tratar, y eso me hizo, honestamente, darle un pequeño giro a la presentación, me di cuenta que después de muchas reuniones que habíamos tenido, realmente lo que estamos haciendo en esta norma es lo mismo que hacemos en un montón de las decisiones que tomamos cada día. Es decir, lo que estamos haciendo en esta norma creo que es un risk assessment. Creo que es una gestión de riesgo de lo que la operación, en este caso, de un parque eólico conlleva. De la misma manera, y me ponía yo el ejemplo para trasladarlo, que cuando vamos a cruzar una calle, hacemos en realidad un risk assessment, una gestión de riesgos, pues miras hacia un lado, hacia otro. Yo que vivo en un pueblo pequeño del norte de España lo tengo, o mi risk assessment tiene que ser mucho más sencillo porque vivo en un pueblo de 10.000 habitantes que, por ejemplo, Tomás, que me ha comentado antes de la reunión que ya está en la oficina de la Asociación Empresarial Eólica y cuando salga a lo mejor tiene que cruzar la Castellana, en el que tiene varios semáforos, en el que tiene que buscar el paso de cebra, que en mi pueblo pues casi no te hace falta ni buscar el paso de cebra, y que su análisis, aunque lo tenga muy interiorizado, su análisis de riesgos es muchísimo más complejo que el que tengo que hacer yo. Pues en realidad, y puedo pasar ya a el punto inicial, digamos, técnico de la presentación, esto es un análisis de riesgos. Para un análisis de riesgo, ¿qué es lo que necesitamos? O qué debatíamos, mejor que debatíamos el discuss inglés durante las reuniones en la normativa. ¿Qué necesitamos? Pues principalmente, o yo así lo veo y creo que es como hemos tratado de trasladarlo, necesitamos datos e información y necesitamos conocimiento. Entonces, los primeros pasos para hacer definir un buen proceso de la gestión de un activo e incluso evaluar si tiene sentido o no tiene sentido extender la vida de ese activo, los dos objetivos que comentábamos en la slide anterior, lo que tenemos que hacer es obtener información de mi propio activo. ¿Información de qué tipo? Como se puede ver en el gráfico de la izquierda. Información histórica. Si lleva un funcionamiento de 10 años, pues ya tendremos un montón de información ahí almacenada, que a lo mejor no se ha hecho tanto uso de ella. Tendremos una serie de datos de un track record de mantenimiento, un montón de datos de operación. Veremos en adelante otro tipo de datos que puede que haya algunos parques que los estén registrando y puede que haya otros parques que no los estén registrando y se puede hacer un upgrade de la información que se está obteniendo del propio parque desde el punto de vista que comentaba ahora mismo de datos de operación, desde el punto de vista de recurso, desde el punto de vista del propio aerogenerador. Con toda esa serie de datos ya estamos en disposición de hacer un primer análisis de riesgo, que es lo que de normal seguramente todos los operadores de parques eólicos están haciendo, incluso a lo mejor sin saber que lo están haciendo, pero en realidad lo que todo el mundo está haciendo es ese análisis de riesgo. Y después, al haber hecho ese primer análisis de riesgo, ya se está en una posición de decir, creo que para continuar puedo seguir igual, puedo obtener más información. ¿Cómo? Hay muchas fuentes, hablaremos de ellas en una de las transparencias. Obtener más información utilizando
un montón de sensórica que ahora mismo hay en el mercado para poder, tengo un problema porque no tengo información de esto, pues seguro que hay alguna solución para reducir el riesgo. Y una palabra que repetiré muchas veces durante la presentación y que ha sido uno de los caballos de batalla, voy a decir, de todos los debates de la normativa, que es la incertidumbre. Al final vamos a hacer un análisis de riesgo que va a tener una cierta incertidumbre, y es una incertidumbre que la gente que va a tener que tomar las decisiones tiene que vivir con ella o querer reducirla. Entonces, después de haber hecho ese risk assessment y de haber decidido cuáles son las acciones que se quieren hacer, este proceso siempre puede volver a retroalimentarse. Pongo un ejemplo muy gráfico. En el año 10, el operador de cierto parque decidió hacer un análisis de riesgo, juntó toda la información, vio que tenía cierta información, vio que le faltaba información, instaló, tomó las acciones necesarias para conseguir más información, y 2 años después volvió a hacer otro análisis de riesgo, habiendo reducido la incertidumbre y presumiblemente mejorando la gestión de ese activo. Todo eso sirve y mucho, no solo para reducir esa incertidumbre, sino también para estar en una mejor posición si en el futuro, pues llegado el momento, se decide por una estrategia de extensión de vida. Por ejemplo, es el ejemplo que pongo a la derecha, pues es una curva de potencia de un determinado parque eólico, en el que pongo un ejemplo personal porque es una cosa introducida por mí, en este caso, de un operador que sabía que estaba teniendo ciertas limitaciones de potencia por requerimientos de red, pero tampoco tenía claro cuánto duraban, a qué niveles estaban siendo, sabía más o menos algunos, pero no estaba seguro de todos, y entonces, pues bueno, un análisis potente de ello te puede dar más conocimiento y tomar las decisiones que sean necesarias para mejorar o para reducir esa incertidumbre. Un tema que también tiene un apartado que es el 4 en la normativa es el condition monitoring, que es, como muchos estaríais intuyendo, una de las cosas o una de las herramientas a las que nos podemos acceder para obtener más información. Esto ha sido un debate intenso en la normativa, porque hay, como para todo, hay gustos, y entonces había gente muy partidaria de Condition Monitoring Systems prácticamente para todos los aerogeneradores y para todo, absolutamente para todo, y pues bueno, luego hay otras personas que evidentemente no es que renieguen, por supuesto, de ellos, pero que creen que se deben poner con una cierta inteligencia. Ahí está esa gestión del riesgo que comentaba anteriormente, que se puede emplear. Hay quien lo hace de una manera y hay quien no quiere prácticamente ningún riesgo, pero evidentemente tiene una inversión económica mayor. Y finalmente, que tiene que ver mucho con lo que introducía Tomás, pero y ha sido evidentemente uno de los mayores debates, y ha sido el grupo que yo personalmente he tratado de mejor o peor gestionar dentro de la normativa, que es el de los análisis analíticos. Parece que siempre ha sido como el principal caballo de hacer un análisis de extensión de vida, es tomar unas cargas de diseño y unas cargas de site specific, compararlas y decir el margen que tú tienes, y veremos durante la exposición que no es así como se ha planteado en la normativa, que ni siquiera es algo que está contemplado como que sea absolutamente obligatorio para hacer una extensión de vida, porque la normativa cubre desde la mini eólica hasta todos los aerogeneradores onshore, que perdonad que se me había olvidado decirlo al comienzo, no está cubriendo esta edición 1 offshore de momento, pero ya está en la to-do list que tenemos para la edición 2, que desde que se apruebe la edición 1 comenzaremos a trabajar, porque sabemos que va a haber muchos puntos abiertos y cosas en las que tenemos que incidir un poco más en el futuro. Como estaba comentando, este análisis de riesgos, como yo lo veo, es algo que se puede hacer múltiples veces durante la operación
y la vida de un parque eólico. Evidentemente, el nivel de detalle de las acciones que tienes que tomar para hacer tu análisis de riesgos no tiene que ser siempre el mismo. Si tú has hecho un análisis analítico muy completo y nada ha cambiado en la operación de tu parque que tú hayas estado monitorizando y que hayas estado viendo por toda la adquisición de datos que hayas tenido que hacer, es probable que o no tengas que volver a hacer ningún otro si no ves ningún cambio severo de las condiciones, o lo tengas que hacer a lo mejor en el futuro porque haya algún cambio o porque quieras volver a chequear. Pero la serie de acciones que comentábamos anteriormente, como la adquisición de datos y con esa adquisición de datos realimentar ese análisis de riesgos, evidentemente es algo que puedes ir haciendo cada determinados momentos dentro de la vida de cada uno de los activos o de los parques eólicos e incluso de cada uno de los aerogeneradores. Entonces, todo ello es algo que incluso seguramente muchas empresas están haciendo anualmente, casi sin decir que lo estoy haciendo según el estándar que saldrá de la 61.400-28, porque ni siquiera está publicado, pero en realidad son buenas prácticas que operadores con muchísima experiencia ya están haciendo de una u otra manera, mirando al final con los propios informes de producción mensuales que la mayoría de las empresas tienen de cada uno de sus parques eólicos. En realidad estás retroalimentando tu análisis de riesgos porque has visto que un aerogenerador el día 15 dejó de producir y entonces ya has empezado a tomar una serie de medidas. El ejemplo que pongo abajo a la derecha al final es que durante la operación de los parques eólicos evidentemente hay cosas que cambian. Pueden ser cosas en la propia operación, pero también puede ser que en la instalación de otro parque cercano cambie, por ejemplo, algo que de momento he nombrado poco, porque luego hablaremos un poco más en profundidad, que son las condiciones de viento. No solamente la acción de otro parque, la acción entre los asistentes hay expertos en viento mucho más que yo seguramente y sabrán que la acción de la vegetación, que incluso nosotros ya a modo de chascarrillo personal hemos estado analizando algún parque en el que nos han preguntado hacer un análisis histórico porque creen que los efectos de cambio climático pueden haber cambiado el perfil de viento de cuando se instaló el parque hace 12 o 15 años a lo que están viendo ahora. Entonces, todo ese tipo de cosas te dan información nueva que sirve para volver a hacer ese análisis de riesgos y ver con qué incertidumbre estoy jugando, qué puedo hacer para reducir esa incertidumbre, para que, visto desde el punto de vista de una persona como yo, un ingeniero, le pases a una persona que sea la persona que tiene que tomar las decisiones y que tenga la suficiente información con la incertidumbre lo más baja posible para hacérselo más fácil. Porque al final decidir continuar o no la extensión de vida o el que continúe operando un parque es una decisión difícil en la que no solamente entra en juego la parte de la técnica, sino que también entra en juego, y eso lo saben mejor compañeros que pertenecen a empresas de operación, el prestigio también de las compañías, en el que, pues imaginemos que no haces un análisis lo suficientemente bueno y empiezas a tener un montón de problemas y eso se traslada a la prensa y de la prensa a sitios a los que pues no deja en muy buen lugar, ¿no? Todo eso hay que reducirlo mucho y hay que facilitar las cosas con datos, como reiterado antes, y con conocimiento sobre esos datos. Y este es lo que creemos que la aplicación de este estándar va a hacer en el nivel de confianza de lo que se está haciendo, tanto para la gestión como para la toma de decisiones a la hora de extender o no extender la vida. Con alguna, con varias o con todas estas acciones que he descrito anteriormente de hacer el análisis de riesgos teniendo en cuenta inspecciones y mantenimiento, condition monitoring systems, análisis analíticos, gestión de datos, donde entre esos datos veremos luego pues están datos de viento, datos de operación, datos de las propias inspecciones, datos de los protocolos de mantenimiento. Todo ese tipo de información, al final lo que tiene que hacer es que
nuestro nivel de confianza que tenemos sobre lo que estamos gestionando suba mucho y que operar esos parques en realidad sea mucho más fácil una vez que se haya aplicado este estándar, una vez que se haya aplicado esta normativa, de lo que era antes de hacerlo. Y que si se aplica varias veces a lo largo del tiempo con un nivel o con otro, lo que vaya haciendo es aumentar la confianza. Y eso veremos en la siguiente transparencia, que no quiere decir que aumentar la confianza sea aumentar cuánto puedo alargar la vida de mi parque o de mi aerogenerador. Incluso a veces lo que puede hacernos es que nos la va a reducir, porque conozco una serie de problemas que están ocurriendo y no voy a ir más allá porque pongo mucho en riesgo la integridad estructural, por ejemplo. Entonces, pasando a la siguiente, porque he linkado, yo creo que esta gráfica ya es a modo personal, por feedback de alguno de los compañeros, de mis compañeros en Nabla, que no han estado todos los días con la normativa y que la veían cuando les facilitaba la presentación, que es una gráfica que creo que merece la pena detenernos para ver cómo, de una manera muy gráfica, la aplicación de este estándar que estamos terminando de construir puede ayudar sobre todo en aumentar el nivel de confianza, que eso puede significar, y ojalá significara siempre mejorar y hacer más rentable desde el punto de vista de negocio el activo, pero lo que sobre todo tiene que hacer es que aumente la seguridad en la que se opera el activo. Entonces, en esta gráfica, lo que hemos tratado de representar, está incluida, por supuesto, en el estándar, lo que hemos tratado de representar es las tres líneas roja, azul y verde, lo que representan es tres diferentes tipos de activo, de parque eólico. La roja, evidentemente, es un activo pobre, digamos, con poco conocimiento, con baja confianza en él y encima con unas condiciones y una operación bastante compleja. La línea azul es el activo sobre el que, con unas ciertas condiciones de operación y demás, yo en un determinado momento voy a actuar. Es un activo en el que tengo un cierto conocimiento, con una cierta confianza, y en el determinado momento en el que se ve el punto amarillo es cuando decidimos actuar con el estándar en ese punto. Eso no quiere decir que simplemente con actuar vayamos a seguir la línea azul, digamos, linealmente como hemos visto. Puede ser que cuando yo me pongo a tomar datos, a tomar decisiones y a hacer análisis sobre ese parque eólico, vea que en realidad lo que yo pensaba de las condiciones de viento en el parque no eran tan benignas como yo pensaba, porque cuando se hizo la primera campaña de medición, la campaña de medición antes de tomar el parque, las condiciones que había eran unas, porque me ha crecido 15 años después un bosque que tenía al lado de una altura de lo que sea al doble y la intensidad de turbulencia ha cambiado, o porque la propia gestión que yo pensaba que estaba haciendo del parque, pues me he dado cuenta, como por ejemplo son las gráficas que muestro aquí a la derecha, en el que de repente he visto que ha habido cambios de operación que pueden tener que ver con decisiones que tomó a lo mejor el anterior propietario y que yo no sabía, o que la empresa que estaba llevando la operación anteriormente hizo una serie de cambios de los que yo no tenía conocimiento, y que con esa aplicación del estándar, por la toma de medidas y por hacer una buena, voy a decir porque a veces toca, ingeniería arqueológica, que es buscar muchas veces información que no sabemos muy bien dónde está, pero a lo mejor está por ahí, me lleve a tener que, con mayor nivel de confianza, porque después de aplicar el estándar es un mayor nivel de confianza, pero la expectativa que yo tengo en la gestión de ese parque o en la posibilidad de que llegue a un objetivo o a otro sea peor. Y otro de los casos es desde el mismo punto, el mismo otro parque eólico en el que de repente veo que
el parque está en una muchísima mejor condición de lo que yo tenía pensado al principio, porque se fue muy conservador a la hora de la estimación de las condiciones de viento, o porque la operación que se ha hecho de ese parque ha sido siempre muy limpia, muy buena, con un mantenimiento por encima del requerido, haciéndolo todo realmente bien, y entonces el activo está lo suficientemente bien como para que yo mejore esa expectativa, con un mayor nivel de confianza, y encima estoy mejorando el nivel de confianza que tengo en él. Y bueno, el ejemplo verde es pues otro ejemplo de un activo con muy buenas condiciones y sobre el que no he necesitado actuar con el estándar. Pero el mismo ejemplo que vemos para la línea azul, es decir, para ese supuesto parque, se puede hacer para la línea roja, en el que podríamos tener, pues a lo mejor, irnos un poquito más, como ocurre con el ejemplo verde dentro de la línea verde punteada en el ejemplo azul, o puede ser como la línea roja punteada. Y finalmente, en la parte de abajo, lo que se muestra es que hay lo que hemos definido como el límite de certificación, es decir, que los aerogeneradores tienen unas condiciones de certificación, que es lo que muchas veces, y luego explicaré lo que es el análisis relativo, es el límite al que, dependiendo del nivel de conocimiento que se tenga, se puede llegar a la hora de comparar una situación para la que se diseñó o con las condiciones reales que tiene el aerogenerador, pero evidentemente luego existen unos reserve factors para cada uno de los componentes que, con un mayor nivel de conocimiento sobre la máquina en sí, se puede llegar a acceder, pues, por ejemplo, y tenemos en la llamada seguramente muchos compañeros de Siemens Gamesa. Si es una máquina que diseñaron ellos, pues evidentemente si ellos hacen un análisis pueden acceder a este tipo de reserve factors, pero también explicaré luego que no es algo que sea obligatorio cuando lleguemos al análisis analítico. Finalmente, en la adquisición de datos, que es ya, vamos a entrar en cada uno de los capítulos. Entonces, como he comentado al principio, el principal la primera actividad que hay que hacer cuando entramos en esta gestión de los activos es adquirir muchos datos. Adquirir muchos datos, a veces es simplemente buscar en un cajón, a veces es ir a la máquina y hacer inspecciones. Entonces, lo que hemos tratado de explicar es una serie de datos que, dependiendo del nivel de detalle que se quiera tener, sea datos, esa gestión de datos, perdón, que me he liado un poco, esa gestión de datos que queremos hacer se puede hacer de una manera o de otra. En esos datos históricos, van desde las condiciones de viento, desde las condiciones de operación, pueden ser datos que se hayan ido, el anemómetro pueda estar activo y han tenido que ir y ha podido ir registrando durante toda la vida, o hay veces que ese anemómetro, una vez que se instala el parque, se deja un tiempo más y ya luego deja de funcionar porque no se hace el mantenimiento adecuado. Luego hay datos, aparte de meteorológicos, datos del propio SCADA que va produciendo el aerogenerador. Se puede haber puesto instrumentación. Evidentemente hay la experiencia operacional, es decir, la propia gente de mantenimiento que lleva cada uno de los parques y cada una de las máquinas es nuestra principal fuente de información. Sabe que esta máquina tiene este tipo de problema, o que esta máquina me ha dado este tipo de problema, o que durante las noches de invierno en la meseta norte pues se me forma hielo en las palas, y eso es algo que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar evidentemente los aerogeneradores y de la toma de decisiones a futuro. Y, por supuesto, de nuevo vuelve a aparecer aquí la incertidumbre en los datos. Todo esto hay una manera que explicaré al final sobre esta cuantificación de la incertidumbre. En la normativa se da una manera de cuantificarla. Es un ejemplo que viene en un anexo. Evidentemente, cualquier manera de hacerlo, mientras esté
técnicamente justificado, será válida, pero lo que sí se exige, y eso sí que es algo que no se puede poner que es obligatorio en esta especificación técnica, pero lo que sí se pone es que es highly recommended, en su traducción en inglés, es que lo que hay que hacer es un análisis de incertidumbres. Se puede hacer un análisis con mayor o menor medida, pero al final hay que dar siempre una incertidumbre de lo que se ha obtenido. Más datos que se pueden obtener y que son muy útiles a la hora de comenzar ese análisis de riesgos o de como inputs para el análisis de riesgos, pues reemplazo de componentes estructurales, definición de aquellas operaciones de mantenimiento. Por ejemplo, aquí hemos puesto un ejemplo que este sí es a título personal de un track record de mantenimiento de un parque eólico en el que a lo largo del tiempo pues, se ve cuáles han sido los componentes más afectados y cuáles han sido los componentes menos afectados, porque evidentemente todo esto es información muy valiosa para esa toma de decisiones, no solamente análisis analíticos, sino qué es lo que me está ocurriendo durante la vida de esa operación en esos 15 años que llevo, en esos 5 años que llevo o en esos 20 años que lleva el parque. Y luego, evidentemente, algo muy importante es el tema de las inspecciones. De hecho, existe en el estándar la posibilidad muy enfocada a la parte de aerogeneradores de diseño muy antiguo o de mini eólica, en el que se permite un esquema de gestión y un esquema de extensión de vida de aerogeneradores con solamente el esquema de inspecciones. Evidentemente es una manera muy reactiva de hacerlo, es un esquema tipo ITV, así es como está definido, es decir, con una cierta frecuencia hay que hacer unas inspecciones que sigan este cierto protocolo, fijándose mucho en los componentes estructurales, pero evidentemente esta normativa o esta especificación técnica lo que tiene que cubrir es que todo el mundo esté en posición de gestionar bien sus activos y, si se puede, de extender la vida de esos activos, ya sea un aerogenerador muy pequeñito que está situado en un sitio o en otro, o ya pueda ser un parque eólico enorme, siempre y cuando, por supuesto, y vuelve a aparecer la incertidumbre de la información para la toma de decisiones esté cuantificada y se pueda garantizar la seguridad. Otro de las técnicas que comentaba al principio para la obtención de datos, ya más de datos muy operativos o de sistemas de condition monitoring, este ha sido uno de los debates más intensos. ¿Hasta cuándo o con qué profundidad habría que pedir o ilustrar dentro de la normativa este tipo de técnicas? No se puede pedir que todos los aerogeneradores del mundo obligatorio poner una monitorización de vibraciones en el drivetrain, por poner un ejemplo, porque a lo mejor para algunos sí es necesario ponerlo y para otros no es necesario ponerlo, sobre todo pensando en aerogeneradores que tienen ya una cierta edad, que al final son los que todos preocupan, pero son los aerogeneradores que ahora mismo están preocupando un poco más. Entonces, se expresa en el capítulo de Condition Monitoring Systems unas buenas prácticas que se pueden utilizar. Después se extiende en un anexo muchísimo más, pero decidimos, y fue una decisión, voy a decir, más o menos en consenso, que no se podía ir a tanto detalle dentro del texto principal, porque parecía que se estaba exigiendo que todo el mundo tuviera que equipar sus máquinas con un montón de sistemas y, sin embargo, pues claro, lo mismo que acabo de comentar antes sobre el tema de las inspecciones, pues puede venir un propietario de un parque en Alemania que tiene 2 máquinas que
es algo, un ejemplo bastante gráfico de lo que ocurre en Alemania, parques muy pequeños en el que si le exiges eso no va a estar en la misma condición que un parque de 250 máquinas en Estados Unidos, que también los hay. Entonces, el nivel, mientras la seguridad se pueda de una u otra manera asegurar, evidentemente el activo podrá seguir funcionando. Si llega un momento en el que el riesgo es tan grande, pues a lo mejor lo que hay que hacer es pensar en otras cosas como desmantelarlo. Y el último punto, después de toda la toma de datos, después de hablar de que todo lo que está alimentando es un análisis de riesgos, es el grupo en el que yo personalmente he estado más activo, el grupo que he tratado de coordinar, que es, al principio se empezó llamando el grupo de cargas, después vimos que no tenía tanto sentido solo llamarlo el grupo de cargas. Hubo muchísimo debate, por lo que comentaba Tomás, de otros estándares que ya hay en el mercado, sobre todo de empresas de certificación, sobre modelos aeroelásticos genéricos, modelos aeroelásticos específicos, modelos aeroelásticos detallados. Hubo muchísimas definiciones. Hay una gran nebulosa sobre qué es uno, qué es otro. Después de debatir un montón de veces, lo que realmente hemos visto, y creo que es una muy buena solución, hay varias maneras de enfocar la evaluación analítica. Una es la evaluación relativa, que lo que se hace, como ya he introducido antes y así viene especificado en el estándar, es que se hace una comparación meramente de cargas entre las condiciones de certificación del aerogenerador y las condiciones que está viendo el aerogenerador on-site, evidentemente introduciendo datos meteorológicos, haciendo un mejor o peor modelo del aerogenerador, haciendo un análisis más o menos detallado de las condiciones de operación. Todo eso entra dentro de esta evaluación relativa. No hemos entrado tanto a hablar de modelo aeroelástico genérico o modelo aeroelástico detallado, porque lo que hay que hacer obligatorio en esta evaluación analítica, como comentaba antes, es una evaluación de incertidumbres. Con lo cual, y evidentemente esas incertidumbres hay que probarlas. Es decir, que si tú has hecho un modelo aeroelástico y has medido cargas en ese modelo aeroelástico, sea independiente de una empresa independiente, sea los compañeros de Siemens Gamesa que tienen su modelo, que cuando han hecho el prototipo han medido cargas y ese modelo está representando la realidad fidedignamente, evidentemente, aunque hagan una evaluación relativa, o aunque la gente que haya hecho ese análisis haga una evaluación relativa, el nivel de confianza en el modelo será mucho mayor que alguien que no pruebe, que no ha medido cargas, que no ha medido frecuencias, que no ha hecho una validación de curva de potencia, ese tipo de validaciones que se pueden ir haciendo. Y ese análisis de incertidumbres que comentaba para todos estos análisis, se ha decidido que lo que tiene sentido es que se haga componente a componente o variable de cada componente respecto a variable de cada componente, porque se puede tener muy bien definida una pala con muchísimos datos de la pala que refleje muy bien la realidad y a lo mejor no se tiene tan bien definido el drivetrain o la torre u otro componente. Con lo cual, al final de este análisis analítico de evaluación relativa, tendrá que venir por cada uno de los componentes un análisis de incertidumbre razonado, hecho de una manera. En el estándar se propone uno que luego comentaré, pero evidentemente, mientras esté justificado técnicamente, sabemos que hay otros. Y en la parte derecha podemos ver el análisis que también se tiene en cuenta, que es una evaluación absoluta. Se puede haber hecho un análisis de una evaluación relativa primero, se ha visto algún componente que pueda tener más riesgo que otros y se decide hacer
un análisis absoluto que ya no es una mera comparación de cargas, se necesita muchísima más información, se necesitan datos geométricos detallados de lo que se quiere analizar, se necesitan haber validado esas cargas, puede ser que ya se tenga una validación lo suficientemente buena a partir del análisis de la evaluación relativa, o puede ser que haya que hacerlo de otra manera, como por ejemplo con mediciones. Se tiene en cuenta en el estándar, aunque no se profundiza, la evaluación probabilística, porque es un estándar que acaba de comenzar y digamos que en la siguiente edición de este estándar beberá mucho de lo que se decida en esa evaluación probabilística que se está desarrollando ahora mismo. O la evaluación determinista, pues que está más relacionado con tengo unas cargas obtenidas en cierto componente, tengo toda la información geométrica, tengo la información de materiales, todo con una cierta certidumbre y me veo en la disposición de hacer un modelo de elementos finitos y obtener una cierta evaluación a carga extrema, a carga última, que aporten información y vuelvo a reincidir, aunque quizás sea un poco pesado, para ese análisis de riesgos. Porque no solamente, y así es como lo hemos comentado en la normativa y como yo a título personal veo, que la evaluación absoluta no solamente tiene que ver con que hayas obtenido en la evaluación de relativa unos ciertos resultados y quieras ir a ver si el reserve factor que tiene ese componente es lo suficientemente grande como para que haya sido muy conservador solamente considerando las condiciones de certificación, sino que puede haber otras cosas, como por ejemplo de las inspecciones se hayan visto corrosión en alguno de los componentes lo suficientemente importante como para que notes que la evaluación relativa en el que la mera comparación de cargas no está teniendo en cuenta ese tipo de problema y que algo mucho más detallado se necesite implementar como esta evaluación absoluta y así se pondrá en el estándar, incluso con las técnicas necesarias, hacer un análisis de mecánica de fractura, suponiendo, ¿no?, que ahí te ha salido ya por la corrosión una grieta o no. ¿Qué se necesita para este? Alfonso, disculpa, sí. Te agradecería, que para que nos quede un poco de tiempo para preguntas, te agradecería si estas últimas transparencias un poco de brevedad para dejar ese margen. Vale, perdón. Sí, gracias. Bueno, ya lo he comentado anteriormente, datos deseados para el análisis analítico, información técnica del aerogenerador, datos de operación, datos climáticos, datos de SCADA, si se tiene mediciones o instrumentación de CMS para validación, datos geométricos específicos de los materiales. Esto es repetición de lo anterior y este es el análisis de incertidumbre en el que lo que hay que hacer es ir dato a dato dándole una incertidumbre a cada uno de ellos. Al modelo se le da una cierta certidumbre también y se obtiene una evaluación de incertidumbre del análisis. Todo esto se mete también en el análisis de riesgos, donde también se incluyen el resto de incertidumbres. Y lo que al final conseguimos es, volviendo a la figura que comentaba antes, habiendo seguido todos estos pasos, hemos llegado a incrementar el nivel de confianza de lo que nosotros tenemos en nuestro parque eólico, que era el objetivo. Sea el resultado bueno, sea el resultado malo, lo que quiere el estándar es aumentar el nivel de confianza en la operación o la extensión de vida de ese activo. Listo. Fenomenal, Alfonso, gracias. Bueno, realmente quedaba poco. Disculpa la interrupción, pero bueno, es nada. A las preguntas que se han ido produciendo y bueno, poder establecer cierto debate con algunos temas que se planteen. Te voy a ir lanzando algunas preguntas que han ido realizando los asistentes. Una de ellas, bueno, quizás por ponernos en contexto de cuánto tiempo debemos esperar a que este estándar esté terminado. Nos preguntan, Mario Benso, en qué fase se encuentra el desarrollo de la norma 61400. Y más o menos a raíz de eso te pregunto yo qué tiempo crees que debe pasar para que ya esté aprobada y se pueda considerar como un estándar de referencia.
Pues la semana que viene, a final de la semana que viene, cada uno de los pequeños grupos de los subgrupos, digamos, del grupo de trabajo, vamos a implementar o estamos implementando los comentarios sobre nuestros textos, sobre nuestras secciones. Luego se va a dar un periodo de 2 semanas para que ya completo dentro del grupo de ERA 28 lo veamos y leamos el estándar completo. Es decir, que a mediados de julio más o menos ese estándar se mandará a los comités nacionales. Ahí habrá un periodo de 8 semanas en el que podremos emitir cada uno de los comités nacionales nuestros comentarios y pues ahí ya depende un poco de si esos comentarios tienen que retocarse o no, pero como mucho, para entrado el otoño debería estar ya vigente. Bueno, evidentemente no sé los tiempos de tramitación que lleva para IEC hacerlo, pero lo que comentamos el lunes es que para final de año, como muy tarde, ya lo tenga todo el mundo disponible para ellos. ¿Vale? Sí, exactamente. Muy bien, vale, gracias. Nos pregunta Carlos Latasa sobre componentes concretos. La norma habla de componentes concretos, entra en el detalle de, por ejemplo, componentes eléctricos, el generador, el transformador, las celdas. La norma incluye los componentes estructurales. Es lo que se hace referencia. Luego se hace en los anexos referencia al resto de componentes, pero el camino primario de carga es lo que hay que vigilar y a lo que hace referencia la norma todo el rato. Y entendemos como componentes estructurales la cimentación, la torre, el eje principal. Eje principal, bastidor, sistema de pitch, palas, buje. Palas también. Vale. Sí. Vale. Otra pregunta que nos traslada Jesús Mayor es cómo se contempla la implantación de mejoras a nivel de reducción de cargas en una máquina antigua, de cara a la posibilidad de alargar la extensión de vida. Forma parte no viene explícitamente en el estándar per se ese ejemplo, pero que sí lo hemos comentado en que al final forma parte de la modificación de las condiciones de operación de tu aerogenerador. Si tú decides que tu aerogenerador de 2 megavatios lo vas a operar a 1,5 megavatios, tendrás que hacer un análisis analítico de, en realidad, cómo cada uno de los componentes está cambiando su mapa de carga y con eso podrás establecer, puede ser, es lo lógico, que para muchos de esos componentes estés reduciendo el nivel de carga, pero también es posible que haya otros, siempre me viene cuando hablo esto el sistema de pitch, en el que lo vas a tener activo durante más tiempo y tendrás que hacer un análisis más detallado para ver cómo está influyendo tu nueva operación sobre ello. Es decir, está contemplado que cualquier cambio en las condiciones de operación se puede abordar con más o menos detalle y se puede cuantificar, por supuesto. Ajá. Vale. Otra pregunta es, en este estándar se tienen en cuenta aspectos de seguridad y salud, por ejemplo, que en muchos países son críticos también. Pues hay un pequeño epígrafe en el que se hace referencia para decir que no lo cubre, efectivamente. Entonces lo estuve repasando ayer porque sabía que podía ser una de las preguntas. Se comentó desde el comienzo, pero nos enfrentamos a una especificación técnica en la que lo principal es hablar de seguridad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de los componentes estructurales y sobre todo que la normativa en cada uno de los países o incluso en España de cada una de las comunidades autónomas es muy diversa y lo que pongamos en un estándar a nivel IEC, es decir, internacional, puede ser, si pusiéramos algo de ello, puede no valer en Estados Unidos y valer en Francia o viceversa, por poner un ejemplo de 2 países con normativas muy, muy diferentes. Vale, gracias. Pablo Ramos nos lanza varias preguntas. Una de ellas es si la norma va a indicar cómo gestionar la reconfirmación de certificados tipo de los aerogeneradores. ¿Cómo se encuadra luego esta norma con la certificación de los aerogeneradores?
¿Se emitirán certificados? O sea, ¿esta norma va a permitir certificar contra ella? Entiendo que sí. Es una especificación técnica, como comentaba antes. Entonces, lo que sí entiendo es que luego las empresas de certificación pueden utilizarla como que te certifico esto habiendo seguido lo que viene en la IEC 61400-28. No soy un experto en certificación. Entonces, a lo mejor estoy diciendo algo que no es cierto. Si quiere algo mucho más detallado, puedo comentar con alguno de los compañeros que conozco que sí se dedican a certificar este tipo de análisis. Vale. También nos pregunta si la norma, estas buenas prácticas, tendrá en cuenta la elaboración de un estudio de recurso eólico durante la operación, basándose únicamente en datos de viento de los anemómetros de las góndolas. En todos esos estudios están contemplados, pero como comentaba, lo que tienes que hacer es un análisis de incertidumbre. Es decir, cuando se hace la toma de viento desde el anemo de la góndola, seguramente se tiene una calibración y esa calibración puede servir para algunos datos que se quieren tomar, pero a lo mejor para estimar la intensidad de turbulencia, si ese anemo está por detrás del rotor, pues la incertidumbre es demasiado alta y hay que aplicar una serie de factores sobre los resultados obtenidos, claro. Incluso, Julián Mateo, quería decir que incluso a la hora de esto se puede hacer estimaciones de, ¿ha medido usted la desalineación que tienen los aerogeneradores? Se puede medir o se puede hacer una estimación con mejor o peor juicio técnico, con mejor o peor conocimiento. Ahora, si lo que has hecho es una estimación, tendrás que aplicarle una incertidumbre mucho más grande que si lo que has hecho ha sido medirlo con un LiDAR o con un iSpin, por ejemplo. Vale, Julián Mateo nos hace alguna pregunta poniendo un poco en contraposición estas estrategias de extensión de vida con la repotenciación, ¿no? Pensando en que una apuesta por la extensión de vida en perjuicio de la repotenciación de parques, ¿no? Sustituyendo aerogeneradores viejos por nuevos, pues al final supone un desaprovechamiento de las mejores zonas de recurso. Entonces nos pregunta, se sale un poco de lo que es la parte técnica en sí de la norma, pero si la Administración tiene previsto una convivencia de los dos procesos. Vosotros, como expertos en este tema, ¿tenéis algún feedback o alguna opinión sobre la repotenciación y la extensión de vida, de cómo sería la mejor forma de compaginarlas? A este nivel, yo lo que mejor puedo poner es un ejemplo profesional en el que personalmente estoy trabajando y es una combinación de las dos. Estados Unidos tiene una campaña que de hecho está en parte subvencionada por el gobierno, en el que están aprovechando ciertos componentes de algunos aerogeneradores que llevan bastante tiempo instalados, como puede ser la cimentación más la torre, y están repotenciando, entre comillas, con máquinas nuevas, con nacelle nueva y con palas nuevas. Entonces, creo que ambas pueden servir. Alemania, por ejemplo, sé que tiene algo muy restrictivo respecto a que si, no voy a poner ningún ejemplo comercial, un operador muy grande alemán decide parar un parque eólico en tal sitio de Alemania, no tiene ni siquiera la garantía de que sea él de que ahí vaya a haber un parque después, por ejemplo, porque hace falta permisos medioambientales y mucho menos, tampoco, si no tiene de eso, mucho menos de que sea él el que lo pueda poner. Con lo cual, claro, ahí hay una cierta, voy a volver a decir, incertidumbre jurídica en el que, pues por supuesto, claro, son decisiones que se salen fuera de la norma, pero que están en el día a día de pues, las decisiones que tiene que tomar alguien sobre ese emplazamiento en el que tiene unas máquinas. Y por eso Alemania está apostando muy, muy fuerte por la extensión de vida, porque le genera mucha incertidumbre a los propietarios de los parques, claro. Sí, esto lo tratábamos en algún webinar anterior sobre repotenciación y, bueno, para los promotores en general la extensión de vida es un modelo más interesante, con menos riesgos,
pero obviamente pues no se aprovechan todas las ventajas que ofrece la repotenciación. En el Plan Nacional de Energía y Clima sí que ya el Gobierno contempla pues, apoyar la repotenciación de parques, también desde el punto de vista de las capacidades de red, también la repotenciación presenta ventajas porque los nuevos parques ya cumplen con los nuevos códigos de red, mucho más eficientes, y en ese sentido, pues también las directivas europeas apoyan la simplificación administrativa para proyectos de repotenciación y en la normativa nacional también es algo que está pensado implementar. Desde el sector también venimos defendiendo pues, la convocatoria de subastas específicas para repotenciación, para proyectos de repotenciación y que de alguna manera pues, terminen de incentivar a hacer más atractivo este modelo con menos riesgo para los promotores. Pero sí, indudablemente pues, es algo que está ahí. Como tú comentabas, pues, lo ideal sería una convivencia de las dos estrategias. Nos pregunta, voy con otra pregunta de Rafael Hernández sobre el tema de seguros. ¿Están obligadas las compañías de seguros a aceptar las prolongaciones o las extensiones de vida con el mismo valor de antes de la ampliación de vida útil? No sé si estás... Si te digo la verdad, no tengo ni idea. No tengo ni idea. Entiendo que de la misma manera que cuando haces el parque tendrás que aportar la suficiente información y se hará un análisis de riesgos, ¿no? Que eso sí que los seguros son auténticos especialistas, pero la verdad no me voy a meter en un jardín, te voy a decir, porque la verdad que no tengo ni idea. Muy bien. Bueno, tenemos alguna otra pregunta más, pero son cosas de bastante detalle y yo creo que ya como nos hemos pasado un poquito de la hora, esas preguntas las podemos contestar también por correo electrónico para no dejar nada pendiente. Si hubiera temas adicionales que no han salido aquí, nos podéis contactar también vía correo electrónico. Y bueno, por mi parte, nada más. Muchas gracias, Alfonso, por toda tu explicación, a todos los asistentes por vuestra asistencia y por las preguntas formuladas y por compartir con nosotros esta